Justamente estamos ya estamos entrando en el mes de diciembre, ya estamos entrando a las fiestas navideñas, ¿sí? Así que vamos a hablar acerca también, ¿no? Acerca cómo Dios estaba preparando ya todas las cosas para la llegada de nuestro Señor. Y como vimos en el mensaje anterior, ¿no? Estuvimos viendo el respeto a Dios, ¿no? Vimos el respeto a Dios y vimos cómo el pueblo que había salido de Babilonia después de 70 años de exilio, ¿no? Regresó a Judea, regresó al templo con mucha alegría, pensando de que empezaba el florecimiento. La tierra que fluye leche y miel estaba ahí a la mano. Pero sucedió que tan solo unos cuantos años y se decepcionaron. Se decepcionaron porque estaban reconstruyendo realmente todo, absolutamente todo, después que había estado devastado incluso el templo, gracias a que el Señor le dio en el corazón de Atarjerjes para que pueda Nehemías ir a reconstruir el templo. Gracias a Dios que puso en el corazón de Ciro, el rey persa también, para que puedan ir y salir a alabar, a adorar a Dios y a poblar Judea. Y después de ese retorno, como decía, la gente como que empezó a ver las cosas distintas. Ya esa idea de florecimiento, de prosperidad, salió de sus cabezas. Y se entristecieron. Y no solamente eso, sino que algo que habían visto que iba a ser próspero, que iba a ser hermoso, iba a costarle mucho. Y empezaron a decaer. Empezaron a, digamos así, entre comillas, a culpar a Dios. Empezaron a ver de que las promesas de Dios no eran verdaderas. Y empezaron a hablar mal. Empezaron a sentir mal. Y ya no daban el respeto que Dios se merecía. Y vimos eso, vimos eso en el mensaje anterior. Y algo más. Empezaron a ver y responsabilizándose en sus cosas, ¿no? Personales, de tal manera que decían: no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estar aprendiendo de Dios, ¿no? Y creo que lo que sucedió en esa época, y estoy hablando de 400 años antes que venga Jesucristo, antes que nazca, y lo que sucedió en esa época muchas veces también nos sucede en la actualidad. Muchas veces porque Dios no nos ha respondido, o porque Dios no ha sido grato, digamos así, entre comillas, para con nosotros, empezamos a dejar a Dios de lado. Y yo muchas veces he escuchado decir a chicos y chicas referente a que no, yo ya no busco de Dios, ya no creo en Dios porque yo le pedí que orar, o estuve orando a Dios y le pedí que mi abuelito sane de su enfermedad, porque yo quería que esté a mi lado, decía, y no lo sanó y murió. ¿Cuántos años tenía tu abuelito? 95 años. Bueno, pero le echaba la culpa a Dios, ¿no? De repente era su tiempo de irse con el Señor, pero solo Dios sabe en qué momento llegamos y en qué momento nos vamos. Pero le echó la culpa a Dios. Y así sucesivamente, ¿no? Yo le entregaba los diezmos, le entregaba mi ofrenda, iba a la iglesia y Dios hizo que mi negocio se fuera a la bancarrota. Y por eso que no creo en Dios, por eso que no. Y de esa manera muchos se alejaron de Dios, ¿no? Y lo que sucedía en esa época, igual, ¿no? En esa época, no teniendo para dar lo mejor, a Dios le daban lo que le sobraba. Es más, le decían, ¿no? Dios le decía a ellos: si eso me lo das a mí, ¿dónde está mi honra?
¿no? A ver, dáselo a tu jefe, dáselo a tu príncipe, dáselo a tu rey, ¿qué va a decir de ti? ¿No? Era una falta de respeto. Entonces, Dios en los siguientes capítulos nos ha estado hablando con dureza, y no solamente a su pueblo, ojo, pestaña y ceja, no solamente a su pueblo, sino incluso a todos los que servían en la obra, a los levitas, a los sacerdotes. Así que no era solamente una palabra para el pueblo, sino era una palabra incluso para los servidores del templo. Pero Dios, en su inmensa misericordia, a pesar de que somos pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a un mundo donde todos eran santos. Dios envió a su Hijo a un mundo que eran pecadores. Todos eran pecadores. Y por eso, acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 3, verso 1, donde empezaremos a ver que viene el mensajero y viene el que envía al mensajero. Vamos a leerlo. Y dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi buen Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas, Señor. Gracias porque siempre estás al cuidado de nosotros. Te pedimos que nos guardes, Señor. Te pedimos que hables tú a través, Señor, de tu palabra a cada uno de nosotros y podamos guardar, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo y harás. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Miren, desde ya, como dije hace un momento, 400 años antes, el Señor dice: he aquí, yo envío mi mensajero. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista, ¿no? De Juan el Bautista. Llevo el mensajero, el cual preparará el camino delante ¿de qué dice? De mí. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Sabe quién está hablando? Dios. Está hablando Jesucristo. Dice, léelo bien, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista iba a preparar el camino de Jesús, de mí. Punto y coma. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién vendrá al templo? El Señor. ¿Quién? Jesucristo. A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Mira, los judíos, ¿a quién estaban esperando? Al Salvador, al que ellos pensaban de que iba a venir el rey, y claro que es el rey, pero que iba a darle la libertad de todos los conquistadores y ellos iban a gobernar todos los territorios, ¿no? Pero mira lo que está diciendo ahí. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y Jesucristo fue al templo, ¿cierto? Estuvo predicando en las sinagogas. Y Jesucristo fue al templo y limpió, echó a todos los mercaderes, ¿no? A quien vosotros buscáis, a quien estaban en ese momento, hasta en ese momento estaban pidiendo que venga. Así como nosotros pedimos que venga Jesucristo ya en su segunda venida, ¿no? Ellos estaban buscando, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí muchos han desviado la doctrina y se basan en que, por ejemplo, que dicen que Jesucristo es un ángel. Dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino fue un ángel, porque tocan el
esta parte de este versículo. Sin embargo, si vemos nosotros gramaticalmente, este verso dice, y vendrá después del punto y coma, que significa que separa el pensamiento, y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, coma, te detienes, y dice, y el ángel del pacto. Cuando hay una I, significa gramaticalmente que funciona como una conjunción, está uniendo las dos oraciones en uno, como por ejemplo Juan y María, Pedro y Josefina, cualquier nombre. O por ejemplo cuando dice prometió y no cumplió, están hablando de que faltó a su promesa, ¿cierto? La I es una conjunción. Cuando decimos lloró y lloró y lloró, ¿qué estamos hablando? Que no paraba de llorar, ¿no? Sigue la conjunción con la letra I. Entonces está hablando del Señor, y vendrá súbitamente a su templo el Señor y el mensajero del pacto, porque ángel, ¿qué significa? Mensajero. Ángel significa mensajero. Y Jesús no solamente era Dios, sino también fue el mensajero del nuevo pacto. El pacto en su sangre, que nosotros lo recordamos siempre en la Santa Cena, porque por el pacto en su sangre es que nosotros somos salvos, porque el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Y dice, he aquí viene, 400 años antes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, así va a ser, de todas maneras va a ser. Entonces, el que iba a venir estaba diciendo, envío a mi mensajero. Y el que envió el mensaje también vino, Jesucristo, hombre. El mismo Dios, pero ¿para qué viene? Porque él mismo vino a ordenar lo desordenado. Porque todo se desordenó desde el momento que nuestros padres, Adán y Eva, fallaron. Y empezó un caos. Entró la enfermedad, entró los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Y dice verso 2, por favor, y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque todo aquel, escuchen, porque todo aquel que pensaba diferente no podía soportar las palabras que venían de Jesús. Porque todo aquel que estaba con pensamientos diferentes no podía refutar lo que Jesús enseñaba. Porque Él es como fuego purificador. Y vamos a ver eso. Y no solamente jabón de lavadores. Verso 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará, dice, a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Ese bebé de Belén que nació, será quien reordene y empieza a explicar el espíritu de la ley que fue trastocado. Sabemos de que había mandamientos, pero también los mandamientos fueron escribieron y sobreescribieron sobre los mandamientos. Recuerdan que estuvimos hablando de las leyes que pusieron los judíos sobre las leyes, tratando de aclararlas, las empeoraban finalmente. Y Jesús empezó a aclarar las cosas, ¿no? Jesús empezó a reescribir lo que Dios quería decir a cada uno de nosotros. Si vemos no lo busquen en Mateo capítulo 5, empieza a aclarar lo que Dios quiere y utiliza, si te acuerdas,
Si te acuerdas lo que decían, por ejemplo, en el verso 21, o busque Mateo 5:21, por favor. Ajá, gracias. Oísteis, mira, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y sí, eso era verdad. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, eso es cierto. Pero 22, continúa, por favor. Siguiente versículo. ¿Se fue? Ajá. Pero yo os digo, mira, está rectificando Jesús. Pero yo os digo, porque esto es el pensamiento que tenía Dios, el espíritu de la ley, lo que conocemos hoy. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermana? El próximo, tu prójimo. A ver, mira a tu derecha, a tu izquierda. Él es tu hermano, tu hermana. Y cualquiera que se enoje. Así que, esposo, esposa, no te puedes enojar con tu esposo ni con tu esposa. ¿Ah? Sí, mi amor, va directamente para mentira. No podemos enojarnos unos a otros. Exactamente. Y dice, será culpable de juicio. Punto y coma, ¿no? Separamos la idea. Y dice, y cualquiera que diga, tonto, necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Punto y coma. Otro pensamiento. Y cualquiera que le diga, no puedo mencionar la palabra más que tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Entiendes? Que ese era el Espíritu de Dios. No es que lo asesinara solamente, no. Desde el momento que hablamos, incluso a veces a nuestros niños o algunos, obviamente algunos que empiezan a denigrar a sus niños, está completamente mal, está yéndose, exponiéndose al fuego del infierno. Entonces, pero dice que el verso 3 de Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y se está refiriendo aquí a los sacerdotes y servidores del templo. El mismo Jesús se sentará para hablarles a todos aquellos que estaban sirviendo al Señor. Y empezaría a afinarlos como oro, como plata. ¿Y qué significa eso? Significa que tenía que pasarlos por fuego. Tenía que ponerlo en el crisol y calentar el fuego. Y el que sabe, ¿no? El que sabe refinar, sabe en qué momento quitar las escorias o la basura, ¿no? Hay un momento en el cual recuerdo que cuando trabajaba en estas cosas de afinar el oro, salía como una nata, ¿no? La escoria que se llamaba, y se le echaba un cierto químico y salía esa escoria y se ponía a un costado, y el oro que era de 14 o 18 se volvía 21, ¿no? Acá está mi hermano Ernesto que también trabajó con oro y con plata, ¿no? ¿No, Ernesto? ¿Y qué es lo que se hacía? Había que tener paciencia. Había que ponerle fuego y determinada cantidad de temperatura, porque el oro es diferente a la plata. Por eso hace una distinción. Y dice ahí en ese momento, como a oro y plata traerán, cuando estén limpios los sacerdotes, ahora sí traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y no sé si tienes el verso 4, por favor, que no lo tengo. Y será grata, eso es, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Escucha,
Verso 3, regresa por favor, dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Saben lo que estaba diciendo? Que la ofrenda que ahora ya estaban trayendo era una ofrenda limpia, era una ofrenda justa, porque no iba a ser ya en esa época, ya no iba a ser la oveja coja, la oveja que estaba enferma, la oveja que estaba mal. Ya no. Ahora iban a traer lo mejor para Dios. No iban a traer la oveja robada, ¿no? Y se lo entregaban a Dios. No. Eso era, porque eso no era una ofrenda justa, era una ofrenda injusta porque había robado. ¿Me explico? Por eso, ofrenda en justicia. Verso 4. Y será grata. A Dios le agrada la ofrenda justa. La ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Está diciendo, como cuando empezaste a venir a la obra del Señor, cuando empezaste a buscar de Dios y dabas con gozo, dabas con alegría y dabas lo mejor. Y ya no estabas pensando en, uy, no, esto lo que, sí, a ver. Y dabas lo menos que había. Un pastor me decía, sí, hay algunos hermanitos que le salen ojos en los dedos, porque meten la mano y saben qué moneda sacar. Así me decía. Pero cambiarán, porque tu corazón ahora va a dar por agradecimiento. Porque tu corazón ahora va a dar con agradecimiento y por fe. Sí, porque todo va a ser justo. Hace un llamado, está haciendo, y date cuenta, no está hablando de dinero, acá está hablando de justicia, que tus ofrendas van a ser justas, que vas a caminar en justicia, vas a caminar correctamente. Punto 3, hace un llamado al cambio, al arrepentimiento. ¿Un arrepentimiento? ¿Pero de qué? Si Dios te dice arrepiéntete y tú estás viniendo a la iglesia, estás haciendo el trabajo de Dios y te dice arrepiéntete, de repente tú dirás, ¿de qué? ¿De qué? De repente no estás haciendo tu inventario diario. Te olvidaste de hacer tu inventario diario, ¿no? Y analizarlo de manera periódica cada 2 o 3 meses para ver cómo estás, ¿no? Te has olvidado de eso, para ver en dónde estás fallando. O sea, meditar de una manera personal. Y dice, verso 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mira, Dios es testigo porque todo lo ve. ¿Cuánto lo creen? Él está en todas partes. Por eso que es testigo. Dice, Él es testigo. Qué tremendo. Y hay una relación de pecados que a Dios no le agrada. Pecados e injusticias a quienes aborrece Dios esos actos. Por ejemplo, habla de los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los hechiceros son aquellos que engañan, aquellos que con encantamientos muestran y dicen que tienen el poder divino. Por ejemplo, Simón, el mago, que él decía que tenía poder. Él decía que sanaba, entre comillas, pero todo era un engaño. Que cuando vinieron los apóstoles y vieron de que con la imposición de manos venía el Espíritu Santo y se sanaban, él quiso comprar ese poder a los discípulos, a los apóstoles. Y Pedro le dijo, muérete con tu dinero. Y era un farsante. Los hechiceros son aquellos que quieren
con sus artes ocultas, artes oscuras, buscar y decir que tienen poder sobre las personas. Hermanos, los hechiceros actuales, ¿sabes quiénes son? Son aquellas personas que con palabras sutiles te quieren desviar de la sana doctrina. Son aquellos que te quieren manipular los sentimientos, tus emociones. Aquellos que cuando hablan, saliste embelesado o embelesada por lo que dijo, porque te animó, porque te alentó. Esas emociones se van pronto, pero cuando Dios te cambia, es algo que es para siempre, para la eternidad. Se debe de tener cuidado porque ellos convencen fácilmente. Hay una parte en la biografía de Adolfo Hitler que era un buen orador ahí en la Segunda Guerra Mundial. Ponía todo su ejército delante de él y él hacía sus discursos. Y dice que cómo encantaba este hombre a todo el ejército, ¿no? De encantamiento estoy hablando, que él empezaba en su discurso, él empezaba a bambolearse se dice, ¿no? Tambalearse o moverse, y todo el ejército se movía al mismo ritmo de él. Él empezaba a girar de adelante hacia atrás y todo el ejército hacía lo mismo. Estaban hechizados con las palabras de Adolfo Hitler. Qué tremendo. Cuando recuerdo eso, veo que así el demonio engaña. De tal manera que tú empiezas a seguirlo de manera como si estuvieras hechizado. Porque tu mente ya no piensa, sino solamente hace lo que dice o lo que hace el otro. Debemos de tener mucho cuidado porque en todo tiempo han habido charlatanes, pero los peores son los que desvían de la palabra de Dios. Hay otros charlatanes que juran incluso por el creador de Dios, de este mundo, de tal manera que no le importa lo que le pueda pasar, con tal de obtener su beneficio. Dios dijo a través del profeta Oseas, dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No se trata de traer holocaustos o ofrendas si no hay justicia. Lo que Dios quiere es misericordia. Lo que Dios quiere es amor a Dios, respeto a Dios. Quiere respeto a tu prójimo y respeto a ti mismo. Todo este mensaje es una advertencia, hermanos, y una oportunidad de cambio. Dios no quiere el mal para nosotros, y eso lo podemos ver de etapa a etapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre ha habido una advertencia, y dice verso 6, dice porque Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hijos de Jacob no han sido consumidos. O sea, el pueblo de Israel. 4. No podemos defraudar a Dios nosotros. Verso 7, mira: desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? De mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. He ahí una oportunidad. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice: vuelve. Como la esposa infiel que hemos sido nosotros y somos nosotros. Dios nos dice: vuelve para cubrirte, vuelve para cuidarte,
Vuelve para estar nuevamente para que tengas cobertura. Pero perdimos, en su momento, perdimos tanta observación, perdimos la cabeza, que nos volvimos infieles. Estuvimos ciegos, caminamos ciegos y no hicimos lo correcto. Habíamos defraudado a Dios y ni siquiera lo habíamos notado. Muchas veces algunos caminamos así. Muchas veces caminamos defraudando a Dios y no nos damos cuenta que eso es lo peor. Estar apartado, tienes que estar apartado, que significa santo, que significa caminar en santidad. ¿Quién? ¿Yo? Sí, nosotros. Pero si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo mejor y no te das cuenta que estás defraudando a Dios. Un botón de muestra. Verso 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dirigisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y quiero decir algo más. Aquí la palabra original es y siguiendo el contexto del capítulo, es defraudará el hombre a Dios. Dice, pues vosotros me habéis defraudado. Porque a Dios no le podemos robar, pero sí lo defraudamos. Y dice verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotras, nación toda, me habéis defraudado. ¿Defraudará el hombre a Dios? ¿Y por qué Dios se enfoca en los diezmos específicamente? Porque los diezmos salían del corazón del hombre. Y no estoy hablando desde el tiempo del Éxodo. Estoy hablando desde mucho más atrás. Desde el ejemplo fue Abraham. Abraham, después de rescatar a Lot y rescatar todo lo que le habían robado, al ver al rey de Salem, al sacerdote Melquisedec, le dio los diezmos de todo lo que tenía, lo que hubo ganado, le dio el diezmo. Y también el rey de Salem, o Melquisedec, sacó vino y pan y lo bendijo a Abraham. Así que, y era una costumbre desde la época desde Adán y Eva, Caín y Abel, de dar ofrenda a Dios. Abel daba lo mejor, Caín no. Entonces, y era una costumbre que vamos a ir viendo, que se perdió en el tiempo. Y mira, Génesis capítulo 28, 21 al 22, mira lo que dice. Y lo que dice Jacob. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que está haciendo aquí Jacob es que está regresando y quiere, o mejor dicho, está yendo y quiere él ir y regresar a la casa de su padre sin que le pase nada. Y él no apartaba el diezmo, pero ahora sí dice, apartaré el diezmo. ¿Qué es lo que había pasado? Si ves bien la historia de Jacob con Esaú, que vimos la semana anterior, ellos se apartaron de las cosas de Dios. Por más que Isaac le enseñaba y Rebeca le enseñaron a sus hijos, ellos se apartaron. Tal es así que recuerden que hablamos de que Esaú se casó con las mujeres de las tribus y que Dios había dicho que no se junten con ellas. Porque Abraham mismo mandó a su siervo, a su mayordomo, a buscar esposa para su hijo en su familia de Harán. Entonces, ellos se apartaron de Dios. Y lo que dijo Jacob fue, Dios, tú vas a ser mi Dios. Ahora sí vas a ser mi Dios. Y
y daré el diezmo y apartaré para ti. O sea, lo que quiero demostrar es que el diezmo no era algo que se impuso, sino era algo de corazón, algo de fe. Y incluso estaba viendo de que en los pueblos aledaños, los pueblos que no eran judíos, no eran hebreos, del pueblo hebreo, también daban diezmos a sus templos paganos, porque era una costumbre de esos tiempos. Pero Abraham lo que hizo, más que por costumbre, fue por fe. Y por eso el diezmo se da por fe. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿pero por qué se dio el diezmo? ¿Sabe? Dios da la ley porque se había perdido. Y Dios había levantado a sus hijos, los levitas. Había levantado a los sacerdotes y ellos no trabajaban. Y por lo tanto, Dios impuso el diezmo para que se puedan construir templos, para que puedan sostenerse los levitas, los sacerdotes. En otras palabras, eso era su alimento. Por eso dice, verso 10, por favor, Malaquías 3:10, ¿qué es lo que dice, por favor? Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Está diciendo el diezmo, ¿no? Pero el tema es de que haya alimento en mi casa, y no solamente, ¿no? Es cuestión económica, sino que haya alimento en mi casa. ¿Para quién? Para los sacerdotes y los levitas. Y dice, y si hay todo esto, porque punto y coma, siguiente pensamiento, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, si mi pueblo sostiene a mis sacerdotes, los levitas, del pueblo de Leví, ¿no? Desde Aarón, Dios va a estar feliz, Dios va a estar contento. Y así sucedió durante todo el tiempo, ¿no? Hasta Jesucristo. Y Jesucristo dijo a los fariseos que estaban separando la menta, estaban separando el eneldo, el comino, y el Señor dijo, está bien que des el diezmo por fe, pero sobre todo quiero misericordia y justicia, le decía a los fariseos. Pero dice algo más, y dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así dice el Señor con mucha felicidad. Y el verso 11 dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, tu trabajo en líneas generales, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si tú entregas, pero con fe. Esto, hermanos, no es una patita de conejo, porque yo entrego 100, Señor me tiene que dar 1000. Así no funciona esto. Lo que funciona es que tú des de corazón y por fe a Dios. Pero tú dirás de repente, pero pastor, ya en este tiempo ya no hay sacerdotes levitas ni hay sacerdotes de Aarón, bajo la casta de Aarón. No hay. Pero todos nosotros, todos los pastores, todos los siervos, ya no estamos bajo Aarón ni Leví. Estamos bajo la orden de Melquisedec. Bajo la orden de Melquisedec, a quien Abraham le dio sus diezmos. Estamos en un contexto completamente diferente, porque la cabeza del rey de Melquisedec o del rey de Shalom es el mismo Jesucristo, y Melquisedec es la figura de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué? Y siguiendo a esto, al pensamiento de Dios, ¿por qué esto es así? Mira, acompáñame a Deuteronomio 28:12 y para que veas que ahí guarda relación.
Y dice 28:12, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y el 28:1, por favor, pero porque todo comienza aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que está hablando en Malaquías 3:10 y 11 es el mismo pensamiento de Deuteronomios 28. Y otro botón más. Vamos a Malaquías 3:13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de los ejércitos de Jehová de los ejércitos? Lo que estaba hablando los servidores es de que estaban entre ellos diciendo, ¿de qué vale que estemos guardando la ley? ¿De qué vale de que estemos afligidos con ayuno, en oración, sirviendo a Dios? Si realmente los injustos están creciendo, los injustos prosperan. ¿Por qué? ¿Para qué? Estaban hablando así los servidores. Vamos al verso 15. Y dice, decimos pues ahora, bienaventurados, decían, ¿los quién? Los soberbios. Y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo que estaban diciendo era de que, mira, aquellos que no buscan de Dios, mira cómo prosperan, mira cómo crecen, cómo están comiendo tan bien, y nosotros buscando de Dios, ¿y cómo estamos? Eso es lo que estaban hablando. Y para Dios eso era palabras ofensivas, violenta, fuerte. Y no es la primera vez que sucedía. En la época de David, el sacerdote Asaf menciona algo similar. Acompáñame a Salmo 73, y mira lo que dice. 73:2. Y dice, en cuanto a mí, casi se me deslizaron mis pies. Mira lo que dice el sacerdote, casi caigo, casi me resbalo. Por poco resbalaron mis pasos, dice Asaf 3. Porque, ¿qué cosa? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Wow! Él también vio eso y dice, casi me resbalo para dejar las cosas de Dios. 4, por favor. Porque no tienen congoja por su muerte. No les importa morir. Quieren, diviértete, gózate de la vida. Eso es lo que ellos decían. Pues su vigor está entero, está fuerte. 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Sigue, por favor, el verso 6, ¿podrías, por favor? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. 7. Y mira, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Mira cómo dice Asaf, que estaban gordos, tan gordos que hasta los ojos se les salían, porque tenían comida en abundancia. Y Asaf decía, y yo hago ayuno, yo oro, yo estoy sirviendo a Dios y mira, estoy flaquito. Bueno, no, yo no. Si se me resbalan los pies al ver cómo prosperan esos impíos, decía. Y por eso digo, lo de Malaquías no era la primera vez. No era la primera vez. Y pasaba mucho. Y sabe,
Dios ama a quien lo respeta. Dios ama que a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar pasando, Dios, que seas inamovible. Y Dios ama a aquellos. Para Dios es un tesoro a aquellos que le respetan. Verso 16, por favor, de Malaquías capítulo 3. Dice así: entonces los que temían a Jehová, o sea, del grupo, había gente que estaba hablando mal, pero había otro grupo de sacerdotes. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él. ¿Para quién? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¡Wow! Todo lo sabe el Señor. De cómo piensas, de cómo hablas y de cuáles son los propósitos de tu corazón. Y dice, los que temían a Jehová. Y Jehová escuchó. Y estoy hablando nuevamente de gramática. Y todo es un solo pensamiento. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gracias. O sea, hay un libro para todos los que respetan a Dios. Verso 17 dice, y serán, aleluya, se cortó, y serán para mí, dice, especial tesoro, dice Jehová, en el día que yo actúe, el día que yo actúe será mi especial tesoro. Sigue, y dice, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, Dios ve esa diferencia. Dios está hablando para aquellos que le temen, y aquellos que le temen para Dios es su especial tesoro. Qué importante es temer y respetar a Dios. Y sabes, vas a ver, y dice, y vas a ver tú con tus ojos lo que Dios hace con los injustos y lo que Dios hace contigo. Hermanos, no debemos de justificarnos, no debemos racionalizar las cosas de Dios. Solo debemos de cumplir lo que Dios ha mandado. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo. Y tu prójimo es quien está a tu lado y quien está delante tuyo. Amar a Dios sobre todo, y sobre todo amarte a ti mismo. Tienes que amarte. Yo sé que vienen ahora fiestas y en muchos lugares hay costumbres de comer bien, o muy bien, o demasiado bien. Tenemos que cuidarnos de no comer demasiado. Debemos de cuidarnos este templo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y si alguien me dice amén, porque nosotros debemos de cuidarnos. Hermanos, Jesucristo viene. Jesucristo viene por segunda vez. Y lo que dijo Malaquías, o que dijo Dios a través de Malaquías, fue 400 años antes y se cumplió. Y ahora está por cumplirse la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados. Por eso, no te justifiques, no lo racionalices. Simplemente acepta. Sal de tu negación y acepta a Cristo como Él quiere ser aceptado. Amén. Ponte de pie. Vamos a ponerlo.
debemos de buscar la justicia en Cristo, que es lo que Él quiere. Señor, tú conoces cada corazón, cada pensamiento. Incluso antes de hablar algo, mi buen Dios, tú ya lo sabes y lo conoces. Señor, porque tú eres omnisciente, mi Dios todopoderoso. Te pedimos que nos perdones si en algún momento, Señor, te hemos ofendido, Señor. Te hemos faltado el respeto, Señor. Perdónanos, Señor. Y por favor, te pedimos que nos hagas ver cuando te faltamos el respeto. Porque queremos siempre estar contigo. Y si nos desviamos, volver inmediatamente a ti, Señor. Gracias, Señor, te doy. Porque tú nos adviertes siempre. Y no solamente nos adviertes, sino nos das oportunidades, Señor, para regresar a ti, a tus caminos. Gracias te damos todo esto. Y te pido, Señor, que estés bendiciendo y preparando a tu congregación, Señor, para seguir glorificando tu nombre y para recibir ya no a ese niño, Señor, sino al Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Oramos así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Señor los bendiga.